Buenas noches, familia. Una noche más para reunirnos con propósitos de ser formados, de ser capacitados para la obra que el Señor nos ha encomendado. Hemos venido hablando acerca del libro de los Hechos. Ya Vanessa nos hizo una introducción. Leo nos habló acerca de el área histórica referente al libro de los Hechos, y Camilo nos habló acerca del área geográfica en medio de la cual se desarrolló. Vamos a estar tratando diferentes personajes que hicieron parte del relato de este libro, y hoy empezaremos con el apóstol Pablo. Lo más hermoso de este libro es que nos permite ver a través de distintos personajes cómo nada nos impide, ni nacionalidades, ni razas, ni cultura, el poder cumplir los planes de Dios a través del Espíritu Santo. La historia de Pablo es una historia de redención muy preciosa en el Señor Jesucristo, y es un testimonio de que nadie, ninguno que busque al Señor va a quedar por fuera de su gracia salvadora. Iniciaremos hablando del apóstol Pablo en cuanto a su nombre. Es conocido por todos nosotros que este hombre es llamado como Saulo de Tarso, pero este Saulo es su nombre en arameo o en hebreo, que significa grande, y es usado dentro del mundo judío. Pero también es llamado Pablo, y esa es la forma griega de Saulo, que significa pequeño y es usado dentro del mundo griego. No hay ninguna veracidad en aquellos que dicen que Dios cambió el nombre de Pablo. Simplemente son dos expresiones del mismo nombre dentro de dos contextos diferentes. El origen de Pablo es un origen de antepasados judíos. Pablo era de la tribu de Benjamín, un judío muy devoto de la ley, como lo dice Romanos 11:1, así como también lo fueron sus padres, de la secta de los fariseos. Nos lo cuenta Hechos 23:6, y vemos cómo a través de ese origen la fe de sus padres produjo en Pablo el hombre radical y de fe que conocemos y que más adelante fue transformado. Él nació aproximadamente entre el año 1 y 5 después de Cristo. Su nacionalidad es una parte muy importante de la historia de Pablo, porque él tiene el privilegio de una doble nacionalidad: nacionalidad judía a través de sus padres, como lo dice Filipenses 3:5, pero también nacionalidad romana por haber nacido en la provincia romana, en Tarso de Cilicia. Esa ciudad natal, la Cilicia, es una provincia de la cual su capital Tarso es localizada y llamada como puerto, aunque queda a 16 kilómetros del mar, pero está conectada por el río Cydnus hasta el mar. Y esto hizo de esa zona geográfica una zona de un marcado comercio. En Hechos 21:39 vemos cómo Pablo mismo habla acerca de su ciudadanía y dice: entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, así que te ruego que me permitas hablar al pueblo. La ciudadanía romana, y quiero de pronto ampliar un poquito acerca de este concepto, era inicialmente exclusiva para los nacidos en ese lugar.
Pero cuando Roma empezó a extender sus dominios por el Mediterráneo, esta ciudadanía romana se otorgó de forma excepcional de diferentes maneras. Primero, lo hacían como recompensa a un servicio extraordinario al imperio. Segundo, era otorgada a personas no romanas, pero que tenían una relevancia local muy marcada. Muy rara vez los judíos tenían acceso a esta ciudadanía, pero algunos judíos prominentes que no vivían dentro de Palestina tenían la posibilidad de acceder a ella. Sabemos que para los no romanos, como nos lo relata el mismo libro de Hechos, también tenía un costo demasiado alto. ¿Qué derechos concedía esta ciudadanía? Esta ciudadanía les permitía el derecho a ocupar determinados cargos. También les permitía recibir juicios justos cuando era necesario y estar exentos de formas de ejecución vergonzosas que eran muy utilizadas durante ese tiempo en el Imperio Romano, como la cruz. Realmente vemos cómo este regalo de esta doble ciudadanía fue un vehículo usado por Dios para la extensión del propósito por el cual había llamado a Pablo. Esto lo ayudó a él en momentos de persecución, en momentos en el que querían encarcelarlo o azotarlo. Lo libró de muerte y de que su plan fuera cortado a través de actos injustos, que el solo hecho de mostrar su credencial como un ciudadano romano hacía que ellos retrocedieran y supieran que debían darle un trato digno y un juicio justo. Vemos, sin embargo, que aunque para Pablo el ser romano le daba muchos privilegios y cierto nivel de protección, su mayor orgullo realmente era su identidad y su ciudadanía judía. En Filipenses 3:5 vemos cómo él presenta sus credenciales como judío y dice: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así que vemos algo hermoso y es el valor que Pablo durante su ministerio, aún por encima de privilegios humanos, le dio a su ciudadanía judía, que también fue puerta abierta para él en cuanto a la predicación en las sinagogas. Ahora miremos a este Pablo en cuanto a su formación. Un hombre docto, un hombre muy culto, un hombre que hablaba arameo, hebreo, hablaba griego y tenía nociones del latín. Formado, se cree, en Tarso, en una universidad demasiado renombrada para aquella época, y luego en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Como todos sabemos, este era un rabino de un grado muy importante, hijo de Gilel, que en su época fue el rabino más prominente, y del cual viene la línea de Jesús. Resumiendo, este hombre fue formado como un celoso fariseo y un erudito, por lo tanto, en la ley. Algo muy hermoso que vemos en la formación del pueblo judío es que la escuela de la sinagoga, así como nosotros hacemos hoy con nuestros hijos, se encargaba también de la formación celosa de esos niños para pasar su herencia religiosa a ellos. Empezaban a leer las escrituras desde los 5 años y a los 10 años ya hablaban acerca de interpretaciones de la ley.
Vemos también como un punto importante en cuanto a aquellos que estaban siendo estudiantes rabínicos, que se les exigía aprender un oficio para no convertirse mientras enseñaban en carga para el pueblo. Y es así como Pablo usa la herencia de labores de su padre en cuanto a la construcción de tiendas de piel de cabra como un medio no solamente de sustento, sino muy valioso dentro de su ministerio. Se cree que ese oficio incluso le dio también prominencia a su padre en medio del servicio que hacía con él al imperio. Pero examinemos el lado oscuro de Pablo. Sabemos que en él hay un antes y hay un después. Él fue un perseguidor a muerte, realmente, de la iglesia primitiva. Como fariseo celoso de la ley, actuó como uno de los principales líderes de la oposición al movimiento cristiano. Aunque curiosamente él mismo lo relata después en Romanos 16:7, tenía dos parientes que seguían a Jesús, llamados del camino de Jesús o cristianos, como después les fue nombrado, les fue puesto el nombre. Y estos dos parientes se llamaban Andrónicos y Junias. Ellos tuvieron el privilegio de conocer de Cristo antes de Pablo, y él los recuerda después en Romanos cómo ellos, cuando él estaba persiguiendo a la iglesia, estaban ya caminando en la fe para compartir de Jesús. Los primeros años de Pablo realmente están marcados de un fervor religioso y de una violencia brutal e implacable persecución de la iglesia primitiva. Recuerden en el martirio de Esteban, dice la palabra en Hechos 7 del 54 al 60, que él estuvo presente y fue partícipe y aceptó el martirio de Esteban aún recibiendo sus ropas. Y sabemos que es a partir de allí que se produce una persecución tremenda y los cristianos de esa época, los convertidos de esa época se esparcen, porque así como hubo persecución, así mismo esa persecución produjo el esparcir la semilla de la fe a través de ellos mismos en diferentes lugares geográficos. Vemos cómo en Hechos 8:3 Lucas relata que Saulo asolaba a la iglesia. Era un feroz perseguidor de la iglesia, y el mismo Pablo confirma el relato de Lucas. Lo vemos en Hechos 9:1, en 9:21, en el 22:19, en Primera de Corintios 15:9, en Primera de Timoteo 1:3, cómo él mismo hace referencia a lo que él sentía por la iglesia y cómo él planeaba su persecución. Dice además que los entregaba a la cárcel y dice que arrastraba a hombres y mujeres entrando en sus casas para llevarlos a la cárcel. Un dato muy curioso es que hasta esta parte de la vida de Pablo y el relato de la primera iglesia, vemos que los apóstoles habían sido encarcelados por su fe, solamente los apóstoles. Y a partir de allí, vemos cómo el objetivo de persecución de Pablo se va más allá de los discípulos y empieza la persecución para los griegos convertidos y para los judíos convertidos, judeocristianos. Él mismo, en Gálatas 1, 13, 14, se describe, así como lo estamos relatando. Dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, cuando perseguía sobremanera a la iglesia y la destruía,
y superaba en el judaísmo a muchos de mis contemporáneos de mi nación, siendo muy celoso de las tradiciones de mis padres. Y también se describe a sí mismo como el más pequeño de los apóstoles, no digno de ser llamado apóstol, porque perseguí la iglesia de Dios, dice él de él mismo en Primera de Corintios 15:9. Él como fariseo respiraba amenazas de muerte contra la iglesia. Sin embargo, Dios preparó a Pablo para que él fuera apóstol de los gentiles, como lo veremos más adelante, y que su formación fuera muy diferente a la de los otros apóstoles, debido a que habían propósitos diferentes para cada uno de ellos. Yo creo que la diferencia más sobresaliente entre el apostolado de Pablo y los otros apóstoles era que los otros apóstoles, los otros compañeros, habían creído y crecido con Cristo y lo habían conocido como hombre antes de reconocerle como Hijo de Dios. Pero Pablo, por el contrario, conoció a Jesús, fue en la gloria de su resurrección y fue después de esto que él investigó en su humanidad perfecta. En el capítulo 9:1 vemos cómo Pablo viajó 150 millas de distancia hasta Damasco, armado de credenciales para capturar a los seguidores de Jesús, a los del camino. Dice, y Saulo, respirando una amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se dirigió al sumo sacerdote y le solicitó cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si se encontraba allí hombres o mujeres de esta secta, los trajera presos a Jerusalén. Vemos aquí que aunque la persecución empezó en Jerusalén, ya Saulo estaba extendiéndola hasta Damasco, hasta Siria. Y no solamente vemos eso, sino cómo el sumo sacerdote decididamente se une a esta petición de Pablo, y no solo el sumo sacerdote, porque vemos que además, como sucedió en el caso de la muerte de Jesús, a esto se unían el grupo de los fariseos y de los saduceos también, en acuerdo con la persecución a esta iglesia. Pero como dentro de los planes de Dios estaba el ministerio tan valioso que Pablo ejecutó y que lo vemos desde el capítulo 9 de Hechos hasta el capítulo 28, el Señor en Hechos 9, del 3 al 6, nos cuenta, Lucas nos cuenta cómo sucedió la conversión, el pasar del Pablo perseguidor al alcanzado por el perseguido. O sea, a quien él perseguía lo alcanzó a él para convertirlo. Y esto lo relata Lucas, como les digo yo, en Hechos 9, del 3 al 6. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Lucas relata esa conversión de Pablo, y el mismo Pablo la confirma nuevamente años después en Primera de Timoteo 1, 11, 16, lo que nos muestra que no hay forma de objetar acerca de esta conversión. Y vemos cómo el Señor usa a un discípulo llamado Ananías para que vaya después de este evento de conversión, porque dice que él quedó ciego por 3 días, para que vaya a ese lugar donde Pablo se encuentra e imponga manos sobre él, para que el Espíritu Santo venga sobre él y las escamas sobre sus ojos caigan, y dicen que inmediatamente él vio, estuvo con ellos, y después
inmediatamente salió a predicar. Ahora vemos que después de su conversión, claramente en Hechos 9:10, Jesús le ha revelado a Ananías por qué debía ir a hacer esto por Pablo, y era porque el propósito de Pablo es, como lo dice Hechos 9:10, perdón, sí, dice, perdóname un segundito, le dice en 9:15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Instrumento escogido me es este. Esto encierra realmente el propósito de Dios sobre la vida de Pablo, y era llevar el mensaje a la vida de los gentiles, pero no solo de los gentiles, de reyes y de hijos de Israel. Recuerden que el Señor en su perfecto obrar usa todo y convierte todo lo que Él ha permitido que vivamos, experiencias que seguramente pensamos que no podrían ser usadas para ser convertidas a bien, para el cumplimiento de sus propósitos. Lo hizo en la vida de Pablo. La formación de él como fariseo, la ciudadanía de él, la doble ciudadanía de él como judío y romano. Todo esto se anticipó a el plan escrito desde la eternidad en el corazón del Padre por Pablo, y que estamos leyendo en este momento en Hechos 9:15. ¿Qué sucedió cuando este hombre fue visitado por Ananías y le fue quitado esas escamas de sus ojos? Dice que en la llenura del Espíritu Santo empezó a producirse en él una transformación de su carácter. Y vemos una comparación del carácter de Pablo en un antes y un después, igual que como en tu vida y en mi vida ha sucedido. Vemos un Pablo en su antes cruel y hostil, pero en su después misericordioso y compasivo. Vemos un Pablo con un liderazgo, con un celo a muerte, pero después con un liderazgo, con un celo para salvación. Un Pablo que en su antes y en su después tuvo una voluntad firme para cumplir con celo su propósito. Fue obstinado en hacer lo que creía en su antes debía hacer, pero asimismo fue valiente para cumplir por la causa de Cristo lo que debía cumplir ya en su después. Respiraba continuamente amenazas de muerte y era demasiado rígido, estricto. Y en su después, ya en el ministerio de Cristo, él fue un hombre lleno de amor pastoral, un amigo fiel, un hombre cordial y generoso, y un hombre que lo daba absolutamente todo por Cristo. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Era un hombre que vivía su vida con contentamiento, con un solo enfoque, y era cumplir el plan por el cual el Señor lo había alcanzado, no importándole lo que tuviera que pasar. Y en Filipenses 4:11-13, él mismo nos lo relata, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Y por todo esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Verdaderamente vemos cómo el ministerio de este hombre y de todos los que por la gracia del Señor le recibimos, provoca en nosotros, en medio de nuestra rendición, una transformación de nuestro temperamento, transformado a un carácter
siempre más cercano al carácter de Cristo, para que a través de nuestra personalidad o de lo que expresamos a los demás, dejemos ver al que vive en nosotros, como lo hizo Pablo, un testigo fiel de Jesús. Sin embargo, vemos en Pablo muchos padecimientos. Pablo padeció por Cristo y por su obra, y constantemente él estaba resuelto a morir para proclamar o por proclamar a Cristo. Esa fue la muestra más grande del amor de Pablo por el Señor, por su Rey, por aquel al que él amaba. Claramente, Lucas lo describe en 2 de Corintios 11, 22, 31. Y les voy a leer desde el 25, desde el 24. Dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga y en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Realmente Pablo nos moldea, nos deja ver, nos moldea cómo se ve una vida entregada por la causa de Cristo. Es necesario padecer por la causa de Cristo, y de esto nos ha venido hablando el Señor en este último tiempo como iglesia, y creo que es algo en lo que hoy Él nos recuerda y ratifica, que esto es parte del llevar la cruz. Esto es parte de aprender de este hombre que lo hizo con gozo, que lo hizo con determinación, que nunca dio pie atrás en medio de verse en todo tipo de circunstancia. Así que recordemos que padecer por Cristo es parte del llamado de la iglesia en fidelidad a su obra. Vemos también cómo fue su predicación. Este hombre usó un mensaje muy persuasivo, usó durante su predicación ejemplos de su propia vida. Él orientaba normalmente a los creyentes a creer y a ser salvos, pero también mostraba y relataba cómo él había llegado a conocer de ese hombre del cual les predicaba. Y vemos cómo los estudios que él tuvo al pie de Gamaliel, ¿cierto? De esa ortodoxia que él tenía, le ayudó también a poder alcanzar a muchos que como él tenían un nivel de educación en la fe judía alto. Y estos son todos los recursos que el Señor usa de nosotros para cumplir su plan perfecto en medio de nuestro pasaje temporal por esta vida. También dice que él se hacía a cada uno, a los judíos me hago como judío, a los gentiles como gentiles, con el fin de alcanzarlos para Cristo. O sea, él lo daba todo, lo que tuviera que hacer, con el único deseo de alcanzar a través de su predicación, de su testimonio y de todo lo que a él le seguía, porque no solamente era persuasivo, sino que junto a él venían en su predicación señales, prodigios y milagros a través del poder del Espíritu Santo manifestado en él. Vemos también cómo esa predicación permeó toda Asia y Europa. En la clase del martes pasado, Camilo nos expuso de una manera excelente
acerca de el área geográfica que el libro de los Hechos relata, y dentro de esto de los 3 viajes misioneros de Pablo, mostrando de qué manera fue extendido en toda esa región de paso a paso, por partes, en cada uno de estos viajes, el Evangelio, las buenas nuevas. Vemos cómo realmente Pablo fue muy estratégico para poder llegar a estos sitios, cómo él supo qué tipo de personas y eligió con sabiduría le debían acompañar para cumplir el propósito de llegada a cada uno de esos lugares. Este hombre tuvo en medio de su servicio hombres y mujeres de todos los estratos, cultura y nacionalidades al servicio del propósito de Dios a través de su vida. Y eso es lo que el Señor hoy nos recuerda. Hay mucho aún por conquistar. Hay mucho aún por hacer. Pero su gracia es la que opera en el que se rinde al que nos ha llamado, como lo hizo Pablo, y él no hace diferenciación en siervos. Al que se rinde y al que le busca de corazón, a ese por su gracia lo capacita para cumplir y alcanzar a quien él ha escrito que debe hacerlo. Vemos finalmente la llegada de Pablo en el cuarto mapita que tenemos aquí a Roma, que era su objetivo final de predicación de una forma hermosa en medio de vicisitudes, en medio de naufragios, en medio de circunstancias difíciles de las cuales nunca se quejó y en las cuales nunca se dejó vencer. Quiero, para terminar, hablarles acerca de sus aportes para el día de hoy. Creo que son muchísimos, pero quiero solo hablarles de 3. Y primeramente, y como es conocido por todos nosotros, son las 13 cartas que él escribió, más una que es Hebreos, que muchos teólogos confirman ser también escrita por Pablo, pero la autoría de esas 13 cartas o epístolas, que son Romanos, Corintios 1 y 2, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito y Filemón, fueron escritas por Pablo. Y desde la cárcel de estas 13 cartas, con gozo, con ánimo, con fe, siempre apoyado por los demás en oración, él se levantaba para levantar y enviar exhortaciones, palabras de ánimo a las iglesias. Él escribió desde la prisión la carta de Efesios, la de Filipenses, la de Colosenses y la de Filemón. Realmente en estas cartas Pablo ha cubierto creo que todos los temas necesarios para guiar, enseñar, confrontar, exhortar la vida de los creyentes a través de los siglos y que hoy nos dejan una riqueza para la transformación de nuestra vida extraordinaria. Y le damos gracias al Señor realmente por este aporte tan precioso que a través de Pablo y del poder de su Espíritu operando a través de él nos ha dejado. Y como segundo aporte, su manera de predicar. Pablo, como decía anteriormente, fue un hombre estratégico, tuvo una visión estratégica para que en el transcurso de 2 décadas aproximadamente pudiera dejar a través de diferentes lugares muchísimas iglesias plantadas, muchísimos corazones rendidos y al servicio de seguir esparciendo el evangelio que nos ha llegado hasta el día de hoy. Y como les decía, mucha sabiduría en la elección de sus servidores. El tercer aporte que quiero resaltar es la transformación de su carácter por el Espíritu Santo y que anteriormente vimos y de la cual quiero en este momento recordar y quiero con ella que oremos. Hay mucho por hablar del apóstol Pablo, realmente
Esto es un ápice de lo que de Él el Señor nos quiere dejar, de lo que podemos aprender a través de todas estas cartas escritas en el Nuevo Testamento. Pero hoy quiero que oremos porque esa misma manifestación de transformación venga a nuestras vidas. Padre, hoy les pido que cerremos nuestros ojos y le demos gracias al Señor. Padre, hoy queremos darte gracias. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias por habernos alcanzado y elegido, Señor, como un día lo hiciste con este hombre, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestras vidas aparentemente fracasadas, sin destino, en pecado permanente, Señor, y traído en tu misericordia, Señor, a ser trasladados para vivir conforme a tu voluntad, a ese reino de tu amado Hijo, Señor, como lo hiciste con Pablo en ese encuentro que permitiste que sucediera, al cual le buscaste y le llamaste, Señor, y en medio de su sí, de decirle, como te decimos hoy, ¿qué quieres que nosotros hagamos, Señor? Él fue lleno y transformado por tu Espíritu Santo, Señor. Todas las escamas, Señor, que habían en sus ojos, que representan, Señor, toda esa ceguera espiritual que nosotros traíamos y que Él traía, cayó de sus ojos y le permitió, Señor, ver el rostro de tu amado, Señor, frente a nosotros. Le permitió, Señor, por el poder de tu Espíritu y la rendición de su vida, en esa convicción absoluta de ese encuentro que tuvo contigo, Señor, el ser transformado, Señor, en esa nueva persona, en ese hombre nuevo, por el cual nosotros estamos hoy orando y declarando, Señor, seremos asimismo perfeccionados, santificados y transformados. Hoy oramos, Señor, declarando ese mismo carácter misericordioso y compasivo de Pablo sobre nosotros. Ese liderazgo con celo santo para salvación sobre el ministerio que a cada uno nos has entregado. Esa voluntad firme, Señor, para permanecer arraigados y cimentados en tu verdad en medio de toda circunstancia. Esa valentía por tu causa, Señor. Seguramente hasta el día de hoy han sido pocos los obstáculos que hemos tenido y que hemos podido, Señor, superar. Pero seguramente, Señor, en estos tiempos en medio de los cuales nos has mostrado que se acercan tiempos más difíciles, requerimos, Señor, que tu Espíritu en nosotros provoque esa certeza, Señor, y esa valentía que por la causa de Cristo necesitamos desarrollar y afirmar, Señor, para cumplir nuestro plan, nuestro propósito, ese que tú tienes, Señor, desde la eternidad escrito y esas buenas obras en las que tenemos que andar. Padre, oramos por ese amor pastoral, porque Pablo, siendo un hombre radical, de voluntad firme, Señor, un hombre inamovible en su fe, Señor, no dejó de ser cercano a los que junto con él colaboraban en la obra, en el ministerio. Nunca dejó de preocuparse por las cargas, Señor, de la iglesia en el lugar a donde las plantaba. Nunca abandonó, Señor, los lugares a donde llegaba porque nuevamente volvía a ellos, Señor, a afirmarlos en amor y a confirmarlos en la fe, Señor. Fue un amigo fiel, Señor, de todos sus colaboradores, un hombre cordial y generoso, Señor, que lo daba todo por la obra, lo daba todo por Cristo, pero lo daba también todo por los suyos, Señor. Un hombre que con lágrimas, Señor, un hombre que con clamor, con ayunos, Señor, buscó tu rostro y cubrió, Señor, la vida de tantos alrededor de él. Un hombre que fue oído por ti, un hombre que oyó de ti, Señor, un hombre cercano a ti. Hoy queremos, Señor, y declaramos creyendo que de esa misma transformación tan claramente vista en la vida de este hombre, sea establecida, Señor, en lo que está haciendo falta en tu iglesia, extendida en la tierra, Señor, y específicamente en nuestra familia de amor y vida. Hoy, Señor, bendecimos a cada uno de los que están aquí reunidos en medio de esta enseñanza y te damos gracias porque tú no abandonas, Señor, esa buena obra que un día empezaste, sino que la perfeccionarás y la continuarás hasta el día de Cristo.
Te bendigo, Señor, y te doy gracias por esta oportunidad de servirte en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Les amamos muchísimo y les extrañamos, así como Pablo se gozaba seguramente en la predicación en las casas, en la amistad con hombres y mujeres de fe que colaboraban en el servicio. Asimismo, extrañamos el poder eh, reunirnos como familia, pero sabemos que los planes y propósitos de Dios en cada uno de nosotros a través de este aislamiento se están cumpliendo y serán poderosos para el propósito de Dios en cuanto a la fe, a la santificación y a la unidad de las familias, para el reencuentro próximo que tendremos como familia de fe. Un abrazo.